Un buen día para todos y para todas. Mm, Bueno, hoy, durante estas sesiones, el profe Rodrigo me invitó para compartir un poco, primero dar las bases conceptuales de lo que es la terapia ocupacional social y comunitaria. Ustedes dentro de estos dos ítems o dentro de estos dos módulos tenían unas lecturas bastante interesantes sobre sobre terapia ocupacional social y terapia ocupacional comunitaria que dan como las bases o que han sido las bases, digamos, para pensar la terapia ocupacional social y comunitaria. Algo que es importante, digamos, en este momento, digamos, de hablar de una terapia ocupacional social y comunitaria, a veces se ha convertido como en la antítesis de la terapia ocupacional. Es como si obviamente fueran como la terapia ocupacional es como el área hippie o el área izquierdista, revolucionaria, comunista, socialista, precisamente por las bases que tienen obviamente conceptuales y las prácticas. Sin embargo, eso también es un mito que hay que comenzar a derribar de atomizar la terapia ocupacional por áreas. Si bien cada uno de nosotros, digamos, como profesionales se especializa en algunas cosas, no hay que dejar de un lado ni tampoco ni satanizar, ni tampoco, obviamente, sacar de onda la terapia ocupacional social y comunitaria. La terapia ocupacional social y comunitaria, yo traigo alusión ciertos fenómenos que actualmente se están presentando que tienen que ver con la transversalidad de la terapia ocupacional. Hablar específicamente, por ejemplo, de la historicidad de un país, que no son prácticamente, no son 30 años, o sea, no son 30 pesos, sino 30 años como nosotros hemos conocido en la historia ¿de qué? De Chile. Esto también invita e inclusive a nosotros nos hace pensar cómo la terapia ocupacional ha ido cambiando, cómo la terapia ocupacional ha evolucionado, digamos, dentro de nuestro contexto nacional. Llegar a hablar de una terapia ocupacional social y comunitaria en Chile también es recoger la historicidad de un país que pasa de una dictadura, que pasa de un modelo clásico económico a un modelo neoliberal y lo que también ha proporcionado cómo se configura el país, cómo se configuran nuestras ocupaciones y cómo se configura la vida cotidiana. Entonces también es importante, digamos, cuando nosotros hablamos de una terapia ocupacional social y comunitaria, no es simplemente hablar de un área de terapia ocupacional, sino tiene que ver con el contexto social del país o de donde nosotros nos encontremos. En este caso, por ejemplo, yo coloco estas 6 imágenes que hablan acerca de una historicidad de una terapia ocupacional social y comunitaria que nos ha hecho repensar, ¿sí? Digamos, del 2020 al 2021, por ejemplo, la entrega de bonos, la violencia de Estado, desde dónde se origina esto, que por ejemplo no más AFP, la calidad de la vivienda, las decenas de niños que han muerto en el Sename, hacen parte también de una configuración de cotidianidades que están a nuestro alrededor. O sea, finalmente la afectación de 30 pesos a 30 años no es solamente para Santiago y que le suban el metro, sino es toda la configuración de un país. Eh, que los adultos mayores o que mucha gente estemos en contra de las AFP no es solamente un asunto de nosotros actualmente, sino es una cosa del futuro. Hace 3 semanas que sale, creo que salió una directora de esto de las AFP diciendo que pues si gente trabajó hasta los 100 años o sí, o sea, de que finalmente hay que trabajar hasta donde nos dé la vida, es un sentido muy esclavista de la relación de trabajo, ¿no? O sea, es una relación donde, ¿qué esperanza tenemos nosotros para una pensión digna si ni siquiera nuestros adultos mayores tienen una pensión digna? Y eso finalmente también, de acuerdo al análisis desde la ocupación, nos deja percibir también que una persona tendrá que ocuparse en el ámbito laboral hasta que prácticamente ya no tenga mucha más salud, ya no tenga mucha más y que no goce de un sistema de bienestar que el Estado protege. Entonces, eso también va a depender porque de acuerdo a nuestros ingresos, de acuerdo a los ingresos que hay en su casa, de acuerdo al sistema social, pues hace parte también de un sistema de ocupaciones que nosotros nos configuramos. Muchos de nosotros vivimos o muchos de ustedes quizás viven todavía
del bolsillo, por ejemplo, de sus papás y tienen que estar dependiendo automáticamente de eso. Por lo tanto, una buena pensión, una buena, por ejemplo, una buena aseguranza a través de los bonos o a través de una vivienda segura, de un sistema de salud, de un sistema educativo, va a permitir que nuestra calidad de vida en conjunto suba y por lo tanto nuestras ocupaciones se vuelvan más dignas de practicar, de hacer y de elegir. ¿Sí? Y que yo creo que eso es importante también. Y obviamente esta terapia ocupacional social y comunitaria tiene un lente observador no solamente de la ocupación individual, sino de una ocupación social y también colectiva. ¿Cómo se pretende y qué es lo comunitario y qué es lo social? Vuelvo y lo menciono yo, no es un área diferente. Lo social es inherente al ser humano. Obviamente estamos bajo un sistema social. Desde que nacemos, nacemos bajo un sistema social. En este caso, ustedes nacieron bajo un sistema social chileno. Nacen bajo la cobertura de un Estado, nacen bajo la cobertura de diferentes gobiernos en las cuales obviamente lo social está inherente. Nacemos etiquetados porque desafortunadamente lo que han hecho los estratos sociales o los quintiles en Chile han hecho es que nos clasifiquemos, el hecho de inclusive nacer bajo algunas características como el ser mujer, hombre, niño, niña, ser indígena, no ser indígena, ser chileno, no ser chileno, ser rubio, ser negro, ser alto, ser bajo, también nos ha clasificado dentro de un sistema social. Y muy seguramente si ustedes van a estudios más profundos en ocupación que no son propios de la terapia ocupacional, se han dado cuenta que hay muchas características sociales que permiten el ingreso a ciertas esferas sociales o a ciertas prácticas ocupacionales. Me refiero, no es lo mismo ser una mujer blanca con apellido inglés o apellido alemán que ser una mujer baja, chaparra, morena con apellido indígena. Van a tener totalmente diferentes accesos, van a tener diferentes tipos de acceso. No es lo mismo ser un hombre gay blanco que aparece en un programa, en un magazine de noticias, a ser quizás un hombre gay negro o un gay indígena que vive en una zona rural. Entonces, por lo tanto, estas clasificaciones humanas también van a ser parte inherente del ser humano. Lo comunitario también es parte de la naturaleza. Nosotros nacemos bajo el primer momento comunitario que es la familia y frente a esta familia comenzamos a crear, digamos, lazos de intersección comunitaria. Por lo tanto, todas nuestras prácticas ocupacionales también resultan ser comunitarias. Yo siempre digo que al igual que la ocupación, lo social, lo comunitario, la comunicación, el movimiento, son parte inherente a lo que somos y coexistimos finalmente. Por lo tanto, no es que seamos un área separada, sino vivimos prácticamente unidos. No debe separarse de la práctica profesional y esto es algo que yo siempre lo menciono, de que la práctica profesional comunitaria y social no es que debe ser un área diferente. Cuando yo voy a un box de terapia ocupacional, cuando estoy en un centro de rehabilitación, cuando voy a la práctica rural, cuando voy a la práctica en el Sename, cuando estoy en un hospital en salud mental, ahí también cabe lo comunitario, pues porque obviamente estos centros se ubican dentro de espacios comunitarios y territoriales, pero también dependen de factores sociales. Si vamos a la salud mental, hay un sistema social de protección en la salud, hay un sistema social de la educación, hay un sistema social cultural que está obviamente dependiendo. Y yo creo que esa es la visión también que juega un rol a la persona que dice ser comunitaria y social o debería ser el rol del terapeuta ocupacional de manera integral, siempre tener en cuenta que a pesar de que una persona llegue a una rehabilitación de mano, a medir una amplitud muscular, que llegue un niño con cierta distrofia muscular o con cierta patología X dentro del ámbito de salud, siempre ese niño va a estar rodeado por una comunidad, va a vivir en un contexto, va a tener los medios. Yo le contaba esta semana o escuchando a Carmen Gloria con los estudiantes de primero y su experiencia en Teletón, ella contaba que, por ejemplo, habían niños que ni siquiera conocían los lápices de colores, ¿sí? Entonces yo decía finalmente, o que prácticamente no, nunca se habían comido un helado. Entonces yo digo que hay ciertas condiciones que finalmente no se pueden separar de esas consultas. O niños con discapacidades. La discapacidad es una condición que posibilita o no posibilita la participación en espacios cotidianos, pero esa participación va a depender de los recursos económicos que una familia tenga, el capital social, del capital cultural, ¿cierto? Entonces, también esta, digamos, esa condición de discapacidad va a estar permeada no solamente por las características físicas de una patología o neurológicas o
del origen que vengan, sino también van a estar permeadas por el tipo de ingreso que tenga una familia, y eso es social, por el tipo de comunidad, por el tipo de padres. Si la mamá es una mujer cabeza de familia, que por lo general ocurre y está documentado en América Latina, la mayoría de cuidadoras son mujeres, son mamás que han sido abandonadas. Al momento que un padre o que un papá sabe que su hijo va a nacer con discapacidad, muchas de ellas son abandonadas y las mujeres son las que quedan a cargo de estas personas con discapacidad. Entonces, imagínense el panorama. Tenemos una persona con discapacidad, un niño con discapacidad, una mujer abandonada, aparte de eso, una condición social de ser mujer. Y aparte de eso, no es solamente muchos de los casos, abandono, y aparte de eso, una mujer con discapacidad se dedica al cuidado, por lo tanto, no puede tener un empleo 100%. Entonces, son varias variables, valga la redundancia, que se unen, digamos, en torno a un caso, por más físico que sea. Hay de fondo todo un análisis social que uno construye, digamos, a partir de lo social y lo comunitario de la terapia ocupacional. Lo social, obviamente, lo social es una relación prácticamente de procesos sociales. Hablar de lo social de la terapia ocupacional conlleva el análisis de los fenómenos, de un paradigma interpretativo. Por ejemplo, con lo que yo les colocaba en el caso de esta persona con discapacidad, es analizar todos estos factores, factores que una persona puede vivir en una media agua, que una persona puede con discapacidad y estar al cuidado de su mamá, que es sola y no tiene apoyo de nadie más, muy seguramente viven en una media agua, reciben un bono quizás por la estratificación que tienen o por la clasificación, pero es insuficiente. Los servicios de atención, los servicios terapéuticos son muy básicos. Entonces, por ejemplo, la complejidad de lo social involucra o invita, digamos, a nosotros como terapeutas ocupacionales a ir precisamente identificando este tipo de alcances o este tipo de acciones que podemos tener nosotros los terapeutas ocupacionales. Hablar de lo social no es hablar ni de socialismo, ni de marxismo, ni de comunismo, simplemente hacer un análisis de lo social invita a nosotros a mirar qué características son las cuales, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, discapacitan o incapacitan más, que no permiten la interacción de las personas en su cotidiano o en sus actividades de la vida diaria. No es solamente hacer procesos de rehabilitación, sino son procesos también de análisis, buscar las herramientas, buscar las redes de apoyo, buscar los factores que me puedan inclusive tanto aliviar la carga, digamos, de las personas como de su contexto, obviamente donde las personas interactúan. Entonces, prácticamente cuando nosotros hablamos de una terapia ocupacional social y comunitaria, hacemos referencia a una terapia ocupacional que involucra o que mide un poco los factores sociales, que me invita a mí a hacer un análisis un poco más. Es como cuando uno le da zoom a una foto y decir, no es solamente la persona con discapacidad, es salirse de lo individual, salirse de lo patológico y de la simple actividad para decir, bueno, esta persona tiene una radiografía y es una radiografía social, porque obviamente como sujetos sociales estamos involucrándonos siempre sobre esos objetos sociales. Históricamente, de dónde nace lo social, y es también un recorrido para que nosotros hablemos de lo social, obviamente, y cada uno de estos aspectos tienen que ver en la medida que las sociedades modernas y las sociedades contemporáneas se han convertido o nos hemos convertido de acuerdo a ese orden social de cómo está configurada. Y por qué es importante, por ejemplo, para los terapeutas ocupacionales conocer de dónde viene históricamente lo social. Y es porque a medida que han surgido momentos de la historia, las ocupaciones y las configuraciones en el mundo han ido cambiando. Sí, por ejemplo, con la revolución industrial, las implicaciones y las relaciones entre la clase obrera han ido cambiando, por lo tanto, la industrialización marcó un importante hito para la terapia ocupacional en cuanto a los trabajadores reclamaban más. En la revolución industrial se tecnificó, perdón, toda la mano de obra trabajadora se comienza a tecnificar, por lo tanto hay una reducción
digamos, de mano de obra. Ya no solamente se necesitaban 100 obreros para ensamblar, por ejemplo, un auto, sino, por ejemplo, ya solo se necesitaba un operario para dirigir una máquina, lo que hace que 99 comiencen a desplazarse y comiencen a sufrir dentro de esta revolución industrial. Y a medida que los países, por ejemplo, en nuestra tercera revolución industrial que tiene que ver con la tecnología, ha ido desplazando la mano de obra no calificada y por lo tanto hay aumento. A veces la tecnología, y era algo que, por ejemplo, en este momento de la era tecnológica, el reemplazo de la mano obrera lo que hace es incrementar los niveles de desempleo, los niveles de falta de ocupación. Por fortuna que nosotros estudiamos una disciplina que tiene que ver todavía con el trabajo de humanos con humanos, porque no me imagino una terapia ocupacional hecha virtualmente, a pesar de que ya lo hacemos, pero siempre hay alguien detrás del ordenador quizás. La lucha obrera también hace parte, digamos, de esta significancia para la terapia ocupacional en cuanto a la restitución de derechos. La lucha obrera también significa un área bastante grande para los terapeutas ocupacionales como lo es la productividad y hace parte de los análisis que nosotros hacemos. Sí, cuando llega un trabajador por un accidente de trabajo, cuando llega una ama de casa que no puede conseguir, cuando encontramos más mendicidad, cuando encontramos trabajos no remunerados de calificación, ahí hay una lucha obrera. También se da un sinónimo de lucha de clases, hay lucha social y la clase obrera como clase social obrera significa que obviamente este tipo de cosas, si ustedes lo pueden ver reflejado, muchos de sus papás o muchos de quienes nos sustentan hacen parte de esta lucha de clases. Nuestros papás siempre buscaron algo para, inclusive con mucho esfuerzo, quedando endeudados hasta nosotros mismos, como por ejemplo el pago de las universidades, el pago, digamos, de una educación relativamente buena para que nosotros aspiráramos a surgir dentro de la escala social, de valoración social. Y obviamente esto también se da en medio de las luchas sociales para la reivindicación. Algo que, por ejemplo, yo hago mención que tiene que ver con esta forma es, por ejemplo, la lucha de clase obrera de las mujeres para que las mujeres tengan la posición social que tienen ahora. Ha existido una lucha social para que las mujeres actualmente tengan las ocupaciones que tienen, que salen a trabajar, que son autónomas, son independientes, que recordemos que el 1 de mayo, por ejemplo, es una alusión a un grupo de mujeres trabajadoras que muere en torno a la reivindicación de su derecho porque eran mujeres que eran cabezas de familias, sostenían sus hogares y aparte de, eso, de sus ocupaciones, de su rol como trabajadoras, tenían otros roles. Muchas de estas mujeres eran casi obligadas a durar mucho tiempo de pie. Prácticamente algunas iban con sus hijos, los dejaban en sus puestos de trabajo en una canasta debajo, los amamantaban mientras seguían trabajando. Entonces la lucha de la clase obrera también tiene que ver con el número de ocupaciones y significados de las ocupaciones que tenemos ahora. Por ejemplo, los movimientos feministas no solamente es un movimiento feminista por la reivindicación de derechos, que puede ser una ocupación colectiva, sino puede, digamos, tiene su historicidad y tiene su origen en las luchas de los movimientos obreros de mujeres, especialmente por la reivindicación de derechos. Entonces, también un asunto de lo social implica en la terapia ocupacional conocer históricamente de dónde vienen y de cuáles son los beneficios, por ejemplo, que tenemos actualmente muchos dentro de nuestras ocupaciones. Las ocupaciones que desarrollamos nosotros son parte de una lucha social. Recuerdo, y yo siempre le digo a los estudiantes chilenos, por ejemplo, una lucha social que tiene que ver mucho con el tipo de ocupación que tenemos ahora. eh, que yo creo que su profesor Rodrigo es parte de ese movimiento, el movimiento pingüino, ¿cierto? Que luchó en una época para tener la educación gratuita y hace parte inclusive para el acceso a ocupaciones que tenemos actualmente o que tienen las juventudes actualmente en Chile y es una educación gratuita, ¿sí? Entonces yo creo que es importante, digamos, hacer parte de la remembranza que lo social también tiene un hecho histórico y tiene una relación directa con las formas ocupacionales que hacemos. Eh, la cuestión social o la actividad social también hace parte de lo que nosotros somos. Actualmente hablar de un nuevo paradigma o nueva cuestión social. La nueva cuestión social tiene que ver inclusive con las luchas de clase que tenemos actualmente, la reivindicación de derechos,
y un montón de cosas que de lo social se hablan, la cuestión social, la cuestión social inclusive ahora está en las vacunas, en quién recibe una vacuna, quién no, inclusive la nueva cuestión social no es solamente que ustedes como privilegiados en menos de 6 meses ya estén vacunados, el 24 de diciembre que se dio la primera vacuna en Santiago, no recuerdo dónde, y 6 meses después ya estar vacunados, pero hay muchas personas que estadísticamente se ha ido comprobando que el Colegio Médico Chileno ha comprobado y es que en la ruralidad no han llegado vacunas, la gente en lo rural se sigue muriendo de COVID precisamente por el alcance y la diferencia de este tipo de cosas. Eh, También un poco históricamente, y yo hago alusión simplemente a esto, de, por ejemplo, el registro electoral de mujeres, hace parte en que inclusive las decisiones que ahorita encontremos en la conformidad, por ejemplo, de una constitución con paridad para que las mujeres participan, que haya mujeres alcaldesas, que haya mujeres, tenemos el privilegio de en América Latina haber tenido 2 veces una mujer como presidenta, invita ya automáticamente unas ocupaciones que son más políticas, más colectivas, unas ocupaciones que son realmente desde un análisis social en reivindicación. Entonces, básicamente también cuando nosotros hablamos de lo social, es hablar también de sectores sociales, de diferencias sociales, de dimensiones sociales. Y esas dimensiones sociales son inclusive parte de las formas en las cuales los terapeutas ocupacionales tenemos injerencia en la educación, en la vivienda, en la salud, en la seguridad social, en los servicios sociales. Por lo tanto, digamos, lo terapéutico de la terapia ocupacional en lo social es estar involucrado en procesos educativos que tienen que ver en lo social o en las dimensiones sociales, en cosas como la vivienda. Si una persona no tiene un buen vivir bajo un techo asegurado, ustedes mismos quizás esta semana lo han experimentado, si ustedes no estuvieran bajo una vivienda digna, con calefacción, con un techo, cubriéndolas de un temporal, de una lluvia, y hay mucha gente que se le entra todavía el agua, no tienen ni siquiera calefacción o combustión en su casa, sino tienen que calefaccionarse con unas salamandras súper chiquitas porque no hay para más, que dentro de su misma estufa tienen que secar la ropa, cocinar, es como de multiusos. Eso hace parte también de las construcciones que hacemos a diario, por lo tanto ahí también hay una injerencia. Una persona que vive en condiciones indignas, por ejemplo, yo he visitado casas pareadas en Temuco, donde la primera vez que yo entré a una casa pareada, no sé, fue de casualidad que entré, pero yo decía, ¿cómo es posible que una persona en un segundo piso, por ejemplo, vivan cinco en una sola habitación, dos camarotes o dos camarotes y una cama muy pequeña, una cama de una plaza, y dos camarotes y habiten cinco, abajo está la sala, un baño y una cocina de 2 metros, ¿sí? Y ahí tienen que desarrollar toda su vida cotidiana. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque no hay unas condiciones de vivienda. Si nos remontamos también, ¿dónde han quedado, por ejemplo, los proyectos de vivienda? Actualmente encontramos que los proyectos de vivienda son más sectorizados hacia lo privado. Comprar ahorita una vivienda es un asunto de privilegio, mientras que los asuntos de vivienda social son cada vez menos. No sé cómo será en Puerto Montt, y ustedes quizás me dirán, o en Puerto Varas, exactamente frente a la adquisición de vivienda privada, que se aumenta más el capital para los privados y menos para la gente. Por ejemplo, uno no encuentra una constructora que esté trabajando para las municipalidades construyendo edificios de interés social. Más uno encuentra villas alejadas inclusive de la periferia, marginadas, obviamente, de ocupaciones, marginadas de centros de productividad, donde inclusive a las personas les toca desplazarse a largas distancias para poder trabajar. Y estas viviendas tienen que ver también con la calidad de vida, el tipo de relaciones comunitarias. Muchas de estas viviendas inclusive son tomas que con el pasar y la historicidad del tiempo en los barrios se van convirtiendo en sectores populares y se van consolidando como viviendas. Tiempo después llega el agua, luz, teléfono, todos los servicios, pero han tenido que pasar prácticamente de una toma, porque así ha pasado, por ejemplo, en las urbanizaciones de Temuco, han pasado de ser tomas a ser barrios.
Entonces, eso también tiene que ver con el tipo de formas ocupacionales que hace la gente. Obviamente en el sector salud, hablar de lo social tiene que ver con el tipo de ingreso, tiene que ver con el tipo de atención, no es solamente la rehabilitación y el trabajo en salud, sino el trabajo en el acceso a la calidad de salud. Muchos de nosotros hemos sido testigos o inclusive experiencias personales de las listas de espera, no hay atención ni para odontología, no hay atención para optometría, oftalmología, no hay atención para servicios especializados. Una persona ingresa a un listado de espera y espera 1, 2, 3 años, inclusive adultos mayores que están en esas listas de cirugía y han tenido que morir y finalmente cuando los llaman a programarles una cirugía, la persona ya ha muerto. Entonces, eso también tiene que ver con el tipo de formas ocupacionales, el tipo de seguridad social, incluyendo, por ejemplo, las AFP, que nunca vamos a pensionarnos bajo este mismo sistema, no hay un fondo social de seguridad, no hay un fondo público tampoco, sino cada uno cotiza, el que tiene devenga. Un claro ejemplo es los retiros de los 10% que le han servido a unos, pero a otros no. Le han servido para el que tiene y para el que ganaba buen salario. A los que no, ya se lo gastaron y obviamente, como dijo uno de los grandes gobernantes de Chile, se lo gastaron en televisores o es para comprar piscola, como si eso no fuera, por ejemplo, una prioridad también dentro de la escala de valoración social. Y bueno, los servicios sociales que tienen que ver también con la forma en que nosotros nos ocupamos. Entonces también lo social también tiene que ver con la forma en que clasificamos entre ricos y pobres, la forma en que los grupos poblacionales marginales y también lo social se convierte también en una óptica para ver las diferencias que han marcado el tipo de ocupaciones y el tipo de haceres que tenemos las personas. Lo social, y lo digo en palabras de Carballeda, que a mí me parece muy importante, digamos, este trabajador social habla de lo cotidiano, que es no sé, como muy eh, relacionado con lo que hablamos los terapeutas ocupacionales, que habla acerca de lo social, se plantea como algo constitutivo de la vida cotidiana y requiere considerar la construcción de intercambios y reciprocidades dentro de un grupo de sujetos. Se intenta comprender y explicar lo social desde la singularidad centralizada en la mirada de las subjetividades en los propios sujetos a la vez. A su vez, la vida social está organizada en términos de símbolos que adquieren significado muy parecido a lo que nosotros hablamos de la ocupación, según la presentación de quienes construyen y recrean el mundo que viven, condicionado por influencias de hechos cotidianos de la sociedad, los cuales tienen sentido y se explican a partir de las experiencias. Cuando yo pensaba en esta definición y cuando yo leía a Carballeda frente a la definición de lo social, pensaba automáticamente en la terapia ocupacional y pensaba en lo que nosotros pensamos de la ocupación. Se configura de acuerdo a la sociedad, se configura el tipo de experiencias, se recrean donde se viven. Las ocupaciones son inherentes a los espacios de vida cotidiana y de vida social donde nosotros estamos. Lo social también es sinónimo como problemas sociales, cada vez acá lo vemos enunciado y como lo he mencionado yo, está ahí presente. Lo social también como un sinónimo de problema social, lo he entendido como inherente a la persona y lo social como un entorno sociocultural, el barrio, la comunidad también. Por lo tanto, entonces hablar de lo social y lo comunitario en terapia ocupacional, lo que nos lleva es a tener una mirada de lo macro, es decir, del sistema social en el que estamos, y de lo micro, que tiene que ver esas relaciones cotidianas que hacemos comunitariamente. Lo macro social, por ejemplo, en este momento, y es un ejemplo muy claro de asuntos macrosociales, tiene que ver con las políticas, por ejemplo, de vacunación, de salud, de quién decide cuándo se van a cuarentena, quién no, ¿cierto? De qué sectores privilegiados abren la cuarentena, se transmiten el virus o se transitan el virus, mientras que hay una clase empobrecida que a nivel macrosocial se toma la decisión de encerrarlos, confinarlos, que son obviamente los que menos tienen, para entre comillas, salvaguardar. Pero sin embargo, los que ponen la cara por el país, la mano de obra no calificada, que son los obreros y los trabajadores, son los que tienen que salir, son los que sustentan las empresas, son los que, y a ellos se les confina, no se les da los bonos suficientes, no se les da la seguridad suficiente, pero a pesar de eso se exponen, digamos, dentro de una comunidad a ocuparse laboralmente todos los días saliendo a trabajar. El actuar y no actuar de lo social y la terapia ocupacional
prácticamente que hay ahí obviamente una relación actual con la tecnología en sí misma, que tiene que ver con las formas tecnológicas que tenemos a diario. eh, Prácticamente una relación de sometimiento, explotación y marginación que vivimos o que vivimos en tiempos actuales. El que es rico puede hacer, puede comprar la seguridad, puede comprar muchos, mientras que la persona que no tiene no puede comprar, por lo tanto no puede acceder a salud, no puede comprar salud, no puede comprar educación, no puede comprar los mínimos que un Estado debe garantizar. Eh, Actualmente nos encontramos en una relación de, no hay relación con el otro, sino consigo mismo. Estamos en un nivel de individualismo que se debe también a un capitalismo salvaje de relación de uno a uno, de me salvo yo y mi familia y el resto que muéranse. Entonces también hay una relación de actuar y no actuar de lo social en la terapia ocupacional. Los seres inertes, los que no tienen movimiento, también es algo que uno, inclusive en la sobreexplotación. Yo esta mañana escuchaba lo que Belolio le decía a la prensa, decía que hay 4 puntos importantes para Chile, entre esos está el uso de recursos, y yo digo la sobreexplotación. Chile hace un mes acabó ya con sus recursos naturales como de gasto por año. Entonces yo digo, ¿hacia dónde vamos a parar? La sobreexplotación de las minas, la sobreexplotación de los ríos, de los mares, la sobreexplotación de los recursos naturales es altamente acelerado. Entonces, por ejemplo, eso también ahí entra un poco más de los seres inertes, los que no tienen movimiento. Sí, por ejemplo, las minerías, los territorios que no tienen movimiento, pero que también necesitan ser cubiertos, también es un actuar prácticamente de la relación del actuar social de la terapia ocupacional, porque finalmente muchos de esos productos que usamos de la explotación natural, de la explotación, son parte del uso que hacemos de nuestra vida cotidiana. Las salmoneras, las minerías, obviamente las minerías dan energía y son energía que necesitamos nosotros para hacer nuestros, nuestras ocupaciones, el uso de productos, la creación de ropa, la creación de manufactura, la alimentación, muchos de los productos que nosotros tenemos en nuestras casas y usamos para nuestras ocupaciones tienen que ver con esa sobreexplotación. Obviamente que cada vez el actuar y no actuar de lo social y la terapia ocupacional tiene que ver con la guerra, la injusticia, el hambre, la miseria, la pobreza, el egoísmo, el maltrato. Prácticamente son todas aquellas cosas que hago conmigo y con la relación con los otros. Entonces, no podríamos nosotros hablar de simplemente una terapia ocupacional separada o un actuar social separado de la terapia ocupacional sin tener un sentido colectivo. Eh, Entender prácticamente lo social de la terapia ocupacional es entender prácticamente este sinnúmero de cosas que pasan a diario. ¿Qué pasa con estos migrantes que salen de un país con un mono blanco? ¿Qué pasa con muchos víctimas del Estado? ¿Sí? En esta semana yo leía el caso de la mujer que fue mutilada y aparte de eso se le viene el Estado encima, no hay una reparación, no hay una especie de reparación por parte del Estado que nos invita, ¿cierto? Entonces, entender lo social desde el ámbito de la terapia ocupacional implica comprender e interpretar el sistema social en el que se despliega cada persona, así como la relación de esta con las acciones cotidianas que se desarrollan los sujetos de manera individual como colectiva. Hablar de lo social es necesario tener presente los escenarios políticos, económicos y culturales, así como los educativos, también como un tejido articulado en los cuales se desenvuelve la vida cotidiana. Los sociales, a su vez, la comprensión del sistema de redes de relaciones que ocurren entre contextos, sujetos, comunidades, lo que implica conocer las relaciones entre planos macrosociales y espacios microsociales más cotidianos. Esto pasa en nuestra cotidianidad. Cada vez, por ejemplo, tenemos una sociedad de llegada que inclusive es racista, xenófoba, aporofóbica, expulsa gente, recibe gente. Obviamente acá no encontramos una persona alta, rubia, de origen europeo, sino encontramos quizás el venezolano, encontramos el haitiano, encontramos una persona que inclusive no tiene un sistema de protección social. Y lo que encontramos muchas veces en el cotidiano son datos de prensa que dicen el que robaba, el que mató, los delincuentes son expulsados, entonces la gente dice, ay, bravo, estamos construyendo una mejor social.
Obviamente muchas de estas personas, inclusive expulsadas, son padres de familia, tienen ya trabajos establecidos, tienen una sociedad cultural establecida. Muy seguramente ellos huyeron de su país por ocupaciones políticas, ¿cierto? De expulsión por un sistema que no les dio la cobertura. Por lo tanto, ahí está también un análisis de cómo a diario encontramos ocupaciones que inclusive son lesivas tanto para unos como para los otros dentro de una sociedad. Lo social dentro de la terapia ocupacional es un elemento básico que se debe tener en cuenta para analizar cómo funcionan las sociedades, funciona el diario vivir. No es simplemente que una persona llegue a un consultorio por una rehabilitación, por una férula, por una ayuda social, sino de fondo ahí se esconden, de fondo hay una lectura que se debe hacer sobre cómo se conforman las ocupaciones humanas y cómo está configurado todo un sistema para que nosotros hagamos, ¿no? O sea, así como yo siempre le he dicho, yo quizás soy un hombre blanco que ha tenido el privilegio, tuvo el privilegio de educarse en un muy buen colegio, obviamente por los privilegios de mis papás. Tuve el privilegio de formarme en una universidad de calidad y con un prestigio, y obviamente ese tipo de cosas son el abrebocas para uno tener una vida social, mientras que otras personas, para desempeñar el rol que yo tengo actualmente, tuve unos privilegios a diferencia de otras personas que nunca crecieron o nunca tuvieron esos privilegios, por lo tanto sus ocupaciones están más reducidas. Muy seguramente yo que tuve el privilegio de estudiar con una clase social privilegiada, actualmente veo, digamos, ese grupo de compañeros o de personas profesionales formadas que siguen teniendo otros privilegios, mientras que otras personas a las cuales, no sé, miembros de mi familia, por ejemplo, primos, tíos, que no tuvieron ese mismo acceso, tienen inclusive ocupaciones no remuneradas, un sistema de calidad de vida menos. Entonces ahí es cuando yo me pongo a pensar de que el ser hombre blanco privilegiado me ha brindado otras posibilidades de ocupación, mientras que a muchas que yo he visto, inclusive personas que también he visto que son mujeres, indígenas, negras, afros, gays, trans, no tienen esos mismos privilegios y no han tenido esa configuración de sus ocupaciones con la misma forma. Los sistemas sociales básicamente están ligados a las decisiones y a las decisiones y elecciones de vidas cotidianas. Lo macrosocial influye en la configuración de nuestras relaciones como sujetos y estas relaciones se materializan en planos que van a permitir la consolidación de nuestras ocupaciones o no. Entonces es importante también no dejar a un lado este aspecto social y recordar que cada vez que nosotros tenemos una persona en intervención, esa persona viene cargada de formas sociales, de formas comunitarias que han decidido el cómo están actualmente y cómo llegan, digamos, a la visión. Entonces, básicamente también todos los seres humanos estamos sujetos a la relación del sistema social y al cual pertenecemos. En este caso, el Estado debe garantizar esas condiciones y muchas veces vemos que el Estado es el mismo que oprime, que no garantiza. Por ejemplo, actualmente lo que se solicita al Estado chileno es que haya un ingreso básico y no un ingreso básico de lo mínimo, sino un ingreso básico que realmente dignifique la vida y que la gente pueda alimentarse, que es una ocupación, vivir, que es una ocupación, comprar, que es una ocupación, estudiar, que es una ocupación dignamente, ¿sí? Que las personas vivan sus ocupaciones de manera digna a través de ingresos económicos. Entonces es algo súper importante en los estudios actuales de ocupación y de la ciencia de la ocupación y de los cuales también estamos nosotros desafiados a hacer, es que hayan más terapeutas ocupacionales en la creación de políticas, de programas, ¿cierto? Que tienen que ver con el bienestar de las ocupaciones. Personas que se especialicen en ámbitos económicos, una persona que se necesita que haya terapeutas ocupacionales que hablen de economía, que hablen de ingresos, que hablen de aspectos sociales, precisamente para que se mejore la dignificación o se mejoren las condiciones en las cuales practicamos nuestras ocupaciones. Lo otro es hablando un poco de aterrizar lo social y cómo se aterriza lo social, y eso es, después de tener una mirada macrosocial, lo que nos queda es, por ejemplo, la terapia ocupacional comunitaria que se da en los espacios comunitarios. Entonces, hablar de lo social y hablar un poco de lo macrosocial es entender de que estos planos macrosociales se bajan
a espacios un poco más microsociales. Estos aspectos microsociales son precisamente las comunidades. ¿Cuál será el concepto de comunidad o cuáles son las comunidades a las que pertenecemos? ¿Qué características poseen esas comunidades? Entonces, también hablar de una terapia ocupacional comunitaria tiene que ver con aspectos microsociales de relación. ¿Existen comunidades a nuestro alrededor? Sí, yo creo que actualmente en la América Latina o en la América colonizada o descolonizada que estamos viviendo ahora, existen comunidades a nuestro alrededor que nos interesa saber de las comunidades y yo creo que es importante. En este momento, si nosotros nos damos cuenta, el panorama de Latinoamérica no es del todo eh, desigual en la medida, sino es más bien igualitario. Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Bolivia sufren actualmente el colapso, sufren el coletazo de una economía pensada más en lo individual, en lo económico. Por lo tanto, las comunidades y donde realmente se fraguan ciertas cosas es en el interior, en el barrio, en el día a día. Entonces, básicamente que ahí y yo pongo el ejemplo, digamos, de estas imágenes de 6 países que continúan en luchas sociales precisamente porque lo comunitario está colapsado, porque básicamente las relaciones comunitarias están ahí. Este es un sinnúmero de ocupaciones que vemos a diario, que vemos comunitariamente. Acá encontramos el ejemplo de diversas formas comunitarias en las cuales habitamos, en las cuales estamos, en las cuales también están ahí. Las diferencias comunitarias tienen que ver también con el sujeto social construido. No es lo mismo ser un sujeto gay blanco, digamos acá con ciertos privilegios, un cuerpo, una estatura, que puede salir a una persona negra o quizás un trans que no sea, porque pueden tener condiciones comunitarias totalmente diferentes y un sinnúmero de colectividades. No es lo mismo una ocupación socialmente aceptada comunitaria como el que encontramos acá de unas religiosas, a quizás un grupo de prostitutas trans y muy seguramente negras, o si encontramos el panorama de este grupo de prostitutas, si son mujeres colombianas, si son mujeres haitianas, venezolanas, no van a tener la misma aceptación quizás de un trabajo calificado como el de ser religiosa. Ahí moralmente lo que se construye en comunidad también tiene que ver. Muy seguramente si yo les dijera a ustedes que cuál análisis le consideraría, por ejemplo, este grupo de personas afrodescendientes, muy seguramente acá sacaríamos un montón de conjeturas y pueda que estos hombres o haitianos que están ahí o grupo de afrodescendientes tenga un tipo de prácticas que socialmente están condenadas o moralmente están condenadas. Y todos estos aspectos que nosotros podríamos analizar de lo comunitario se tejen en lo que diariamente se convierte en nuestras ocupaciones. Muy seguramente estos niños indígenas mapuche puede que estén dentro de una comunidad o simplemente sea la folclorización de su comunidad en un Huetripantu que por ahora, hablando del cambio de año mapuche, por esta semana se da toda la folclorización de lo indígena y de lo mapuche, entonces encontramos celebraciones por todo lado, todos los profesores y todas las tías y tíos del colegio, entonces haciendo bailes, poniendo a los niños, entre comillas, a disfrazarse, ¿cierto? Para hacer una reivindicación. Y esto obviamente que no vemos el trasfondo de lo que implica ser indígena en un país segregador, no evidenciamos lo que es la pérdida de la identidad a nivel comunitario. Yo siempre les he contado que a mí me sorprendía cuando yo llegué a la católica. Yo me imaginaba que al ser una universidad, obviamente con un sesgo súper intercultural, estar en la región de la Araucanía, iba a encontrar una identidad fuerte y muchas veces cuando yo preguntaba a los estudiantes que si se identificaban como mapuches, que levantaran la mano quienes sentían una autoidentificación, de un grupo de 40 estudiantes solo levantaban la mano 2 o 3 que se sentían o se autoidentificaban como mapuche, el resto no, se avergonzaban o no tenían una identidad y cuando uno iba a revisar, habían 5 con apellidos alemanes y 35 con apellidos bastante con raíces indígenas. Entonces uno decía, qué difícil, por ejemplo, es la autoidentificación ahora, porque el ser mapuche es ser quematodo, flojo, alcohólico, perezoso y aparte de eso revolucionario. Es un peligro para la sociedad, es un peligro social identificarse como mapuche en una sociedad tan excluyente como la sociedad chilena. Es difícil autoidentificarse como haitiano dentro de una sociedad que no comprende un idioma
y que eso va a limitar prácticamente unas prácticas ocupacionales, unas prácticas sociales comunitarias. Eh, ¿En qué se ocupan las comunidades y los colectivos? También es importante ver el concepto de ocupación en comunidad, ocupaciones colectivas, ocupaciones por sí solas y ocupaciones individuales. Actualmente nosotros encontramos un dispositivo nuevo en terapia ocupacional que ya prácticamente es una propuesta latinoamericana y muy del sur, no como el eje central de norte-sur, sino como el sur como potencia, que son las terapias ocupacionales o las terapias ocupacionales o las ocupaciones colectivas o las múltiples formas de definir ocupación, ¿no? Porque finalmente cada uno de nosotros desarrolla una forma ocupacional también comunitaria totalmente diferente. La importancia en la relación de la comunidad con la profesión tiene que ver con lo que nosotros siempre centramos y es un primer avistamiento de lo que es persona. Prácticamente a nosotros nos han enseñado una terapia ocupacional clásica centrada en la persona, pero básicamente también es momento de hablar de lo comunitario. La persona y la comunidad siempre van de la mano, de lo cotidiano, ya actualmente, y está entrando muy fuerte el dispositivo de cotidianidad, vida cotidiana, vida diaria, porque prácticamente este dispositivo como ocupación se nos está quedando corto. Ya no es solamente hablar de ocupación humana desde la terapia ocupacional, sino encontramos desde la sociología, la antropología, de los estudios culturales. Por ejemplo, Bolivia desarrolla muy fuertemente el sentido de lo cotidiano desde la antropología y ahí se tejen, por ejemplo, cómo es la relación cotidiana en las comunidades y cómo se teje lo cotidiano. Cuando nosotros vamos un poquito a hablar de terapia ocupacional desde lo social y lo comunitario, nos remitimos, por ejemplo, a este aspecto de hablar de cotidianidad y vida cotidiana, porque encontramos más análisis. Cuando nosotros solamente nos sesgamos a la palabra ocupación, también encontramos un reductivo solamente típico en la terapia ocupacional. Y a veces encontramos que la ocupación es sinónimo de actividad. Entonces, cada vez que nosotros proponemos algo ocupacional, tenemos que estar pensando en una actividad de entretención, un mapa, perdón, un puzzle, hablamos de una actividad de relajación, hablamos de una actividad de... Pero nos olvidamos que las personas en lo cotidiano no hacen ni puzzles, no pintan cosas, no arman manillas, no arman sopas de letras, sino en lo cotidiano se tejen a partir de otras cosas. Entonces ahí, por ejemplo, el dispositivo de lo cotidiano y la relación de la comunidad y la profesión comienza a tener un papel realmente clave y claro dentro dentro del análisis comunitario. La ocupación y lo social obviamente juegan ahí un papel importante. Esta relación que yo hago es una relación interdependiente. No podemos hablar de comunidad sin la persona, no podemos hablar de lo cotidiano sin la comunidad, no podemos hablar de la ocupación sin lo cotidiano y mucho menos podemos desagregarnos de un sistema social. Por lo tanto, esto lo podemos ver tridimensionalmente o lo podemos ver en una relación intercomunicada, persona, comunidad, cotidiano, ocupación y social, siempre van a estar presentes. Si la persona llega a mi consulta de terapia ocupacional en salud mental, esa persona pertenece a una comunidad, hace en lo cotidiano, tiene múltiples ocupaciones y pertenece a un sistema social. Si yo quiero obviamente hablar desde las bases del sistema social, las personas se ocupan en su cotidiano, pertenecen a una comunidad y son como personas o como sujetos sociales. Así que siempre vamos a estar eh, haciendo este mono como tridimensionalmente en la medida que la relación o dependiendo de donde nosotros nos ubiquemos. Los terapeutas ocupacionales podemos ubicarnos en el plano social, en el plano de la ocupación, en el plano de lo cotidiano, en las comunidades o directamente en las personas. Pero si se dan cuenta, son cosas que no podemos dejar por sí solas, siempre van a estar presentes ahí todo el tiempo. En cuanto a la terapia ocupacional, obviamente reconocemos la emergencia innovadora y la vivencia en su impacto histórico. La terapia ocupacional comunitaria es nueva, entre comillas, eh, dentro de los clásicos o de las clásicas áreas de la terapia ocupacional. Sin embargo, ha sido más también por ser una profesión joven, una disciplina joven. Actualmente ya hacer estos análisis sociales, ocupacionales, comunitarios nos permite avanzar en la terapia ocupacional. Obviamente hay unas disciplinas más desarrolladas que otras, pero yo creo que actualmente ya la terapia ocupacional deja de ser una terapia ocupacional inmadura,
deja de ser una terapia ocupacional que nace o que es muy joven, pero se consolida inclusive dentro de un proceso ya más de adultez. Ya hacer todos estos análisis en el sentido ocupacional nos permite inclusive haber avanzado. Yo creo que de la formación que ha recibido, por ejemplo, Rodrigo, que he recibido yo, hemos avanzado a hablar de términos sociológicos, antropológicos, económicos, políticos de la terapia ocupacional, que quizás en nuestra época no se han dado y mucho menos bajo las premisas que se formó la terapia ocupacional, que obviamente la terapia ocupacional se forma desde una concepción del cuidado, de la enfermería, de la actividad como el único recurso, a pesar de que se mantiene, pero ya hablar de sistemas sociales, de lo que pasa en lo cotidiano, de lo que pasa en el ser y en el sujeto a través de la ocupación, nos lleva a pensar una terapia ocupacional un poco más madura, ¿sí? Obviamente la terapia ocupacional comunitaria la entendemos con un enfoque que aparece a partir del paradigma social de la ocupación y las propuestas de salud comunitaria. Obviamente hablamos de prácticas comunitarias también que se dan en los dispositivos de sociedad. Por lo tanto, la terapia ocupacional también centra su quehacer en una actuación social, política, comunitaria, que es un importante avance también para nosotros. ¿Cómo se lleva a este proceso y cómo nosotros realmente como terapeuta logramos ejercer un proceso comunitario? Es comprendiendo las dinámicas sociales, las relaciones y sus tipos y los análisis que en ello convergen, entendiendo lo común de lo que nos une en comunitario, de lo que nos une en una comunidad, de lo que nos une socialmente. Actualmente, yo creo que octubre del 2018 marca un hito importante en las relaciones comunitarias y era importante. ¿Y por qué lo digo que es importante? Del 2018 yo llegué a vivir a Chile a finales del 2013-2014 en una sociedad bastante individualizada, bastante individualista, cada uno salía a trabajar, se preocupaba, y lo que logra el octubre del 2018 es cada uno salir con una olla y una pala o una cuchara y ver que mi vecino también estaba pensando en lo mismo, ver que el vecino de 2 cuadras más, que inclusive los que entre comillas se veían como privilegiados salen a decir basta, a decir que todo un país también, el querer una constitución o ir a las urnas por una constitución, en elegir constituyentes actualmente que no son ni de derecha ni de izquierda, sino que están interesados en el bienestar, ver cómo, por ejemplo, los partidos políticos actualmente se arman sus shows y se revuelcan y se tiran los unos a los otros, es ver, por ejemplo, que hay un Chile más comunizado, ¿sí? Y no, no me refiero al comunismo, sino que tiene más puntos de encuentro, ¿sí? Que quizás durante muchos años fuimos indiferentes, pero que actualmente encontramos un Chile con prácticas comunitarias un poco más politizadas también, el salir a marchar, el tener una posición, eso hace que, por ejemplo, nuestras ocupaciones se vuelvan ocupaciones más colectivas y de resistencia. Y eso invita también, yo creo que el octubre del 2018 invita a un país también a decir, estamos cansados, estamos agobiados, no nos alcanza el dinero, nuestras ocupaciones son miserables, trabajar, no sé, más de 12 horas, 15 horas por un salario mínimo o por condiciones mínimas, por condiciones de salud básicas, eso hace también un tipo de ocupación colectiva que nos interesa a todos. Y obviamente algo que dentro de este proceso es, se debe analizar qué se entiende por ocupación y es bastante importante. Y algo que nos debe importar dentro de las nuevas formas de la terapia ocupacional social y comunitaria es la nueva cuestión social. ¿Qué esperamos de la nueva cuestión social? Un país que ha estado cambiando, ha estado revolucionado en los últimos tiempos, nos invita a que esa nueva cuestión social o esa terapia ocupacional social y comunitaria es un asunto de todos. Cada vez hay relaciones y realidades más complejas. Ver qué tiempos modernos nos avecinan, especialmente en los tiempos de pandemia y crisis, que yo creo que la pandemia, la peor pandemia que puede sufrir un país es un gobierno, y en este caso es un gobierno que no atiende a las necesidades, que dejó ver las crisis sociales más complejas, digamos, del sistema, un sistema de desprotección, tuvimos que acudir a las ollas comunitarias a alimentarnos, tuvimos que protegernos los unos a los otros, hubo una explosión prácticamente de mercados autosostenibles, autosustentables, de emprendimientos, porque básicamente nadie daba abasto. Hubo crisis de salud, para muchos nos dimos cuenta que nuestro sistema
social de salud o el sistema no era el mejor del planeta. Chile se dio cuenta que no era el oasis en medio de Latinoamérica, que no era el tigre de Latinoamérica o el jaguar de Latinoamérica se estaba muriendo de hambre a principios del año pasado, que muchas de nuestras crisis sociales, mentales, se afloraron, entonces también ahí hay algo que pensar de cómo nosotros actuamos bajo una terapia ocupacional comunitaria y social. Importante tener en cuenta dentro de los desafíos actuales de esa nueva cuestión social es la intervención social, los nuevos escenarios de intervención social, la modalidad de comunicación entre el Estado y la sociedad, la cultura y el sujeto de intervención es importante. Tenemos nuevas formas de intervención social que tienen que ver con la tecnología y las formas que interactuamos, el interlocutor entre ambos espacios, es una fuente para dirigir a dónde o cómo hacemos una relación entre los acontecimientos que pasan y las nuevas incertidumbres. Nosotros, si se dan cuenta, vivimos bajo una incertidumbre a diario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Salimos de cuarentena? ¿No salimos de cuarentena? ¿Regresamos? Pasamos de fase 1 a fase 2, podemos salir. Actualmente el bicho está más fuerte, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos contagiamos, las UCI están subiendo, seguimos con la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, ahí hay una incertidumbre totalmente en los escenarios de intervención social. No sabemos cuándo vamos a regresar a la presencialidad, no sabemos si es seguro, si no es seguro. La nueva cuestión social también se refiere a esas nuevas formas de resistencia, unas formas de resistencia que han estado durante tantos tiempos, pero que actualmente se vuelven. Por ejemplo, yo aquí coloco una foto de una olla comunitaria porque tiene que ver con la ruptura social, la fragmentación, las formas nuevas de expresar un malestar, la construcción de una cotidianidad. Muchas ollas comunitarias se convirtieron en un centro, un epicentro colectivo, comunitario, tanto de resistencia como de sobrevivencia, quienes cocinaban, quienes hacían la colecta, patrones comunitarios que se repetían, las cajas de ayuda social, las ayudas comunitarias, las ayudas sociales, ¿cierto? Encontramos en nuestras redes sociales un disparador de ayudas o de reunión, convocatoria de cajas, ayúdenos a recolectar, y eso a mí, por ejemplo, me parece súper particular de Chile, el ir casa por casa y recolectar, hacer la recolecta de alimentos para ayudar a cierto tipo de gente. Entonces se convierte eso en una práctica comunitaria, una práctica de solidaridad que inclusive yo admiro mucho, y cuando yo el año pasado me puse a investigar sobre ollas comunitarias, las ollas comunitarias en Chile significan resistencia desde la época de la dictadura hasta nuestros tiempos actuales, son epicentro de colectividad, son epicentro de comunidad, son epicentro de ocupaciones colectivas significativas, son sinónimo de unión entre las comunidades, entre los barrios que las hacen, son sinónimo de mujeres que tienen que sacar estas ollas comunitarias para darles a sus hijos, porque muchas, por ejemplo, el año pasado yo visité varias ollas comunitarias en Temuco y me daba cuenta que eran las mujeres las que no querían dejar a sus hogares con hambre, mientras los esposos permanecían en sus casas o tratando de buscar un empleo o confinados porque habían cerrado las constructoras, porque los habían despedido, porque cerraron muchas empresas. Las mujeres eran las que salían a cocinar y traer ese alimento a la casa y a buscar inclusive ropa, alimentación, artículos para sus casas. Obviamente, digamos, no solamente las ollas comunitarias brindaban un espacio de alimento, sino también buscaban plásticos, buscaban tejas, buscaban paneles para poder construir casas en estas ollas comunitarias, muy seguramente las ollas que yo visité también estaban en asentamientos, en tomas, y no tomas solamente de manera por chilenos, sino tomas también por nuevos migrantes o nuevos ciudadanos venezolanos, haitianos que llegaban ahí, se asentaban y buscaban un espacio. Entonces, por lo tanto, hay una configuración de la construcción de identidades nuevas, hay certezas e identidades porque ahí se comienza a reconstruir un Chile también de manera diferente, lo que yo le diga, y se convierte en un ciclo de ruptura social, de lazos, fragmentación social que se ven ahí a diario, por lo tanto encontramos siempre una nueva cuestión social que gira sobre este tipo de cosas, y obviamente siempre hay terapeutas ocupacionales tratando de hacer un análisis de lo que posee.
La intervención y la modernidad, yo creo que hasta ahora nosotros nos han enseñado nuevas formas o formas de intervenir en dimensiones más de la rehabilitación, persona, familia, pero la intervención social y la modernidad nos invita a los terapeutas ocupacionales a dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, morales, que son las nuevas formas de intervención social o de la intervención en la modernidad, que es cosa que, por ejemplo, nos lleva a la delantera el trabajo social, que apunta muy a esto, a la creación de políticas. Nosotros nos hemos dedicado, o en la terapia ocupacional chilena, le falta un poco de alcance en las políticas públicas, le falta alcance en dinámicas de administración. Hay muy pocos terapeutas ocupacionales que se dedican a la administración de recursos, a la gestión política. Necesitamos, por ejemplo, terapeutas ocupacionales que se dediquen a dimensiones políticas, tanto del hacer político como de creación de políticas, todo lo que tiene que ver con el ámbito público y político. Es necesario que hayan terapeutas ocupacionales que lleguen a estas dimensiones. Lo que yo les decía, no hay muchos terapeutas que hablen de lo económico y la repercusión, ni que lleguen a escalas de la economía, así que ahí es importante. Quizás lo social, lo cultural y lo moral son aspectos que hemos trabajado, que se han venido despertando dentro de eso. Hay algo importante y es la praxis va a ir unida siempre a la teoría, la acción y la emancipación. Son tres aspectos importantes dentro de la terapia ocupacional, social y comunitaria que están ahí, totalmente intercomunicadas, que están súper ligadas. Siempre es importante la comprensión del otro, el territorio y la subjetividad, siempre es importante hacerlo, siempre es importante una herramienta de acción dentro de la terapia ocupacional comunitaria, el otro como sujeto, el territorio con las características y obviamente cada una en las subjetividades. ¿De dónde y para dónde se interviene en lo social? La intervención en lo social el día de hoy junto con lo comunitario tiene que flagarse o tiene que ser un imperativo en diferentes escenarios, diferentes actores, tiene que haber procesos de sociabilidad, considerar las particularidades y las singularidades de los sujetos, lo social desde la construcción también discursiva y extradiscursiva, lo cual produce imaginarios sociales. Yo no puedo decir que soy un terapeuta ocupacional si tengo segregación de género, de religión, por el color de la piel, si hago distinción entre mujeres, si no soy sororo, si no soy solidario, ¿cierto? No podría hablar de un discurso de construcción autoconstructivo y auto reconstructivo, ¿sí? Y también una deconstrucción de lo que hemos sido como sujetos sociales a lo largo de nuestras historias de vida, pero también la deconstrucción no solamente mía como persona, sino como profesional, a pesar de que nosotros vivimos bajo una construcción muy rigurosa, digamos, dentro de la formación como terapeutas ocupacionales, nos enseñan modelos, evaluaciones, formas de intervenir, tenemos que también en la práctica tratar de deconstruir eso, de construirnos también dentro de nuestros círculos sociales y colectivos. Eh, También lo social se organiza desde los símbolos cargados de significado, ¿sí? O sea, las bromas, nuestros lenguajes no inclusivos, nuestras intervenciones sexistas en terapia ocupacional, las intervenciones no basadas en derechos, no permitiendo intervenciones pensadas en el género o intervenciones que no son situadas en los territorios, obviamente, eso también va cargado de significados. Nuestros modelos de terapia ocupacional son bastante clásicos, entonces también ahí debe haber una ruptura entre los clásicos y cómo se piensa la intervención desde ahí. Eh, y lo social se explica también desde la singularidad, el respeto y la singularidad por cada uno de los sujetos, el reconocimiento social de cada una de las personas a las que intervenimos. Los escenarios sociales y macrosociales tienen que tener un origen, conocer la historicidad, la diversidad cultural también es importante, las necesidades de nuevas políticas sociales, las crisis en espacios de socialización cercanos, la articulación entre la socialización y la solidaridad es importante también en cuenta como reconocimiento y la importancia de la solidaridad como parte de las formas de lucha. ¿Sí? La solidaridad y la sororidad son asuntos que actualmente tenemos que tener en cuenta como terapeutas ocupacionales. Eso en cuanto a la relación de la terapia ocupacional social y comunitaria. No sé si a las personas que están presentes tengan dudas, alguna pregunta, si quieren intervenir.
No sé si tengan algún comentario extra o adicional. Con el profe Juan, creo que fue que comentamos una vez que a nosotros nos iba a tocar como el pleno cambio de paradigma. Sí, Así. eso que dice Carolina es súper chévere porque igual también, o sea, yo creo que ustedes vienen de una generación bastante también rara, y yo lo digo con pleno conocimiento, y es, vienen de un estallido social, se enfrentan a una pandemia, es decir, vienen de 2018 al 2021, 19, 20, 21, 3 años bastante controversiales dentro del sistema social, ¿no? O sea, ya nuestras ocupaciones, quizás los más viejos no hemos podido hacer mucho por el sistema, pero a ustedes les queda la gran tarea de un Chile también reconstruido, de un Chile totalmente diferente. Por lo tanto, a nivel profesional, ustedes son profesionales que desde hace 2 años se vienen formando virtualmente, entonces también es una corresponsabilidad. Vienen de un estallido social, que también es una corresponsabilidad social y ciudadana, y aparte de eso, vienen formándose bajo un patrón de profesionales de la salud, bajo un sistema de telesalud basado primero en la experiencia del COVID como personas, como sujetos, pero también como profesionales, ¿no? Y nos queda inclusive temas de salud mental, temas sociales, temas de que se dan en medio de esto. Entonces, así que ustedes yo creo que van a ser una generación híbrida bastante particular, yo creo que muy también a la expectativa de un mundo social que los espera y los recibe, ¿no? Yo creo que eso que dice Carolina es súper importante y me parece súper chévere que lo digas. Ustedes son una generación que va a estar mediada con bastantes cambios, y no solamente cambios en la forma, sino en la forma también de actuar y de pensar. Y cargada, Julián, yo sumaría una gran responsabilidad con respecto a esta generación y a las generaciones futuras, porque pensaba mientras tú hablabas y pensaba cuando ingresé a la universidad el año 2004, me tocó participar y muy del temor en la generación Revolución Pingüina. Estaba en mi segundo año en la universidad y fue muy complejo porque mucho temor, mucha represión, mucho pensar y reflexionar si realmente era parte de una locura esto de instalar en el colectivo que la educación debía ser gratis, la gratuidad. Y eso me llevó no solamente como estudiante universitario en plena formación, llevarme los agravios de las personas que vivían en Valdivia, sino que también dentro de la familia, o sea, mis propios padres, oye, ¿qué vaya a hacer a la universidad? ¿Cómo que esto de la gratuidad? Sí, eh, eh, ilusorio, ¿en qué estás pensando? Eso es una locura, eso nunca va a pasar en Chile. Y yo trato siempre de decirle a los estudiantes ahora, o sea, piensen en esos años, era una ilusión, era estúpido, era casi como parte de la locura pensar en eso. Y hoy día muchos de ellos, muchos quizás de los que están aquí, estudian, no todos con gratuidad, pero parte estudian con gratuidad y no tienen que pagar ningún peso. De hecho, me río ahora porque mi papá, mi hermano está en la universidad, mi hermano menor, y adivina con qué estudia él, po, Con gratuidad, con gratuidad. claro. Entonces, Y en tu época eras criticado por eso. eh, entonces yo, o sea, los chicos de ahora, o sea, nuestros futuros colegas tienen una responsabilidad gigante. Eh, Trato de decírselo de buena manera porque también tengo niñas pequeñas que espero que algún día ellos también, ustedes puedan tener, cumplir con lo que se espera también, que se generen estos cambios que durante muchos años de a poco hemos podido y que ahora, bueno, ya la olla a presión en octubre del 2019 estalló de una manera tan impresionante y fue tan lindo todo, porque ya no aguantamos más, po, o sea, ya fue, y fue como tú mencionabas, transversal, o sea, no hubo quien no saliera a la calle. eh, Me siguen dando vuelta algunas cosas, sí, por esto de participar de las ollas comunes, de los cabildos.
hay muchas cosas que me quedaron dando vuelta al participar aquí en mis comunidades, en el sentido de que cómo el Estado sigue interviniendo y sigue interviniendo de una manera tan sutil y tan potente a la vez, utilizando sus mecanismos de represión, no solamente con lo que vemos en las imágenes, por ejemplo, que tú tienes plegado ahí, sino también utilizando la, eh, te lo comento a base, creo que yo ya lo había comentado en este grupo curso, que en los primeros cabildos, cuando las conversaciones y cuando los temas eran espontáneos, se generaba un diálogo, se generaban reflexiones al escuchar a la gente, es increíble. Pero cuando llegó una persona extraña desde afuera, intervino, y cuando llegó con una pauta, cuando llegó con una seguidilla de preguntas y trató de sistematizar, entre comillas, la conversación, se acabó. Se acabó la Sí. se acabó eso tan rico que se estaba generando, porque de alguna otra manera se vino a intervenir lo que se estaba generando también. Fue increíble ver ese cambio en la gente dejó de ir también a los cabildos, dejó de participar, aparecieron los más intelectuales, entre comillas, empezaron a posicionarse como estos libros coloniales, cuando llegaban los grandes pensadores, llegaban a tomar como el control de los tiempos, de los momentos, también lo viví, entonces se vio. Entonces, increíble cómo tácitamente esto está. Y simbólicamente se reproduce y somos parte, y muchas veces también lo reproducimos en distintas formas, de distintas maneras. Sí, es súper, bueno, yo creo que igual ahí, o sea, podríamos armar un conversatorio gigante también de lo que pasa y de las secuelas del estallido, de la pandemia. O sea, yo creo que ahí, obviamente, más allá de ser terapeutas, ahí hay una reflexión también ciudadana, como persona, como sujetos, ¿no? O sea, que nos convoca en estos espacios, e inclusive la responsabilidad yo siempre le digo a los estudiantes, y bueno, ahora en términos personales se lo digo a mis sobrinos, hay que tener conciencia de clase, o sea, si usted está estudiando en una universidad, tiene que aprovechar